Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el tema de soporte nutricio en enfermedad esofágica. El esófago es una estructura muscular en forma de cilindro que mide 18 a 26 centímetros aproximadamente. Cuenta con dos esfínteres, un esfínter superior y un esfínter inferior. El primero conecta directamente con hipofaringe y el segundo con el cardias del estómago. Eh, Está formado por cuatro capas principales. Una es la adventicia, la muscular propia, la submucosa que cuenta con epitelio escamoso estratificado y la mucosa. La inervación principal del esófago está dada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los responsables de realizar la peristalsis. La función principal del esófago es el transporte de bolo alimenticio de la cavidad oral al estómago. Cualquier alteración en la estructura o en la función puede generar alteraciones en el transporte de macro y micronutrientes, generando desnutrición, deshidratación y hambre en el paciente. Algunas de las enfermedades más comunes del esófago las vamos a abordar a continuación. La disfagia orofaringea grave es una dificultad para transferir los alimentos de la boca a la faringe. El paciente generalmente refiere la sensación de obstrucción en el cuello. En los casos más severos o más complicados, el paciente refiere tos, ahogo, cialorrea y regurgitación nasal. Este padecimiento se da principalmente en personas o pacientes de edad avanzada, pacientes con lesiones graves cerebrales o pacientes con trastornos neurodegenerativos. Es importante identificar la etiología, ya que hay pacientes con disfagia que pueden tener, que pudo haber sido dada por un accidente cerebrovascular, y el tratamiento etiológico puede que no sea efectivo todas las veces. Esa es la importancia. El objetivo del manejo de los pacientes con disfagia es principalmente mejorar la transferencia de alimentos y prevenir la broncoaspiración. Dentro de las intervenciones dietéticas más importantes se va a dar de acuerdo a los pacientes y la tolerancia que tengan a los alimentos. En pacientes intolerantes a los líquidos, generalmente al paciente se le ofrecen dietas con aditivos con propiedades espesas. El paciente que sí puede deglutir un poco mejor el bolo alimenticio, se le recomienda realizar bocados de pequeño volumen de alimentos y alternancia de bolos sólidos y bolos líquidos. El paciente con disfagia severa o que es de origen neurológico, generalmente se le indica que los alimentos deben administrarse en momentos de máxima atención para poder tener una deglución adecuada. Y en pacientes refractarios o con alto riesgo de aspiración, la nutrición enteral es el gold estándar por medio de la gastrostomía percutánea endoscópica. La calasia, por otro lado, es un trastorno esofágico motor primario. La causa principal es la degeneración de las células ganglionares del plexo mientérico de la pared esofágica, y el diagnóstico se realiza por medio de la manometría de alta resolución. Esta degeneración nos puede causar una ausencia de las relajaciones del esfínter o ausencia del peristaltismo a lo largo del esófago, generando la dilatación que podemos ver en la imagen. El paciente que tiene acalasia sufre de una disfagia mixta que inicia de manera paradójica e intermitente y puede ser progresiva, generando una dilatación esofágica. El paciente generalmente puede presentar regurgitaciones, cialorrea y tos nocturna, y en casos más graves la broncoaspiración. El tratamiento es meramente farmacológico o quirúrgico, y la intervención nutricional juega un papel muy importante, ya que los pacientes que no pueden deglutir de manera adecuada, se les indica una dieta de líquidos claros. En el caso de los pacientes que pueden llegar a tener una mínima deglución, se debe recomendar alimentos en pequeño volumen, bajos en fibra. Y en el caso de los pacientes donde la alimentación se complique en un 95%, la alimentación parenteral es la mejor opción previo a su tratamiento definitivo, que es la cirugía. La esofagitis eosinofílica es un trastorno crónico que está mediado por el sistema inmune. Una de las teorías que acompaña la patogénesis es que depende de la hipersensibilidad retardada del mismo. Es la principal causa de impactación alimentaria en niños y adultos jóvenes, y generalmente se presenta en pacientes que ya sufren o han padecido alergias alimentarias o respiratorias. El diagnóstico se da mediante una biopsia esofágica, en donde al microscopio podemos notar inflamación con predominio de eosinófilos. Siempre es un diagnóstico de exclusión.
El tratamiento se basa en tres pilares principales. Uno es la intervención dietética, que es la primera línea del tratamiento, una intervención farmacológica y una intervención endoscópica. En cuanto a la intervención dietética, se basa principalmente en la eliminación de 6 alimentos que la evidencia ha demostrado que son los desencadenantes de la misma, tales como la leche, el trigo, el huevo, la soya, las legumbres, las nueces, el pescado y los mariscos. Esta eliminación de alimentos se da por un periodo de 6 meses y posteriormente se vuelve a progresar con esa dieta por un tiempo más para mejorar los síntomas. Dentro de las lesiones por cáusticos son quemaduras químicas causadas por ácidos que pueden dañar directamente los tejidos u órganos internos, principalmente para niños y adultos, y presentan normalmente lesiones graves con recuperación y sin secuelas. Sin embargo, para los pacientes que han ingerido una gran cantidad de ácido, ya sea por trastorno suicidio o por trastornos psiquiátricos, tienen riesgo de desarrollar complicaciones graves como lo son perforaciones, mediastinitis o peritonitis. Siguiente. Las principales causas o partes afectadas va a ser la cavidad orofaringea, la laringe y el esófago y el estómago, y se determina con una misma propiedad corrosiva de la propia sustancia ingerida. Siguiente. Dentro de las principales secuelas, como ya lo había mencionado, pueden ser hemorragias, perforaciones y aquí como un estado de respuesta del cuerpo es que se aumenta el estado basal, lo que desarrolla un desequilibrio entre la ingesta de nutrimentos y la necesidad que requiere el propio paciente, lo que puede contribuir a una desnutrición. Siguiente. La evaluación del grado y la extensión de la lesión, como se puede observar en esta tabla, grado 1 es menor y grado 3 es mayor. De aquí depende el punto crítico en la toma de decisiones relacionadas con el soporte nutricional. Evidentemente, dependiendo del grado, pues se debe de iniciar el apoyo nutricional con una estabilidad hemodinámica, es decir, manejar presiones arteriales y frecuencias cardíacas estables, así como una restauración de líquidos y electrolitos. Siguiente. Y en este caso, por ejemplo, para la severidad y para los pacientes con lesiones esofágicas grado 2 y que no pueden tragar, se permite líquido oral después de las primeras 48 horas. Y si es que los pacientes no toleran absolutamente nada a la vía oral, pues la alimentación se proporciona a través de sondas nasoyeyunales o bien por una yeyunostomía. Y en el caso de una estenosis esofágica, que es como que el último recurso de la NPT, pues se debe administrar directamente los nutrimentos a través de torrentes sanguíneos. Siguiente. Dentro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico normal y se produce un episodio fisiopatológico después de haber consumido algo que repercuta a esto. Generalmente siempre son de cortas duraciones y son asintomáticos. Y como tal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico aparece cuando hay una alteración del esófago y de los mecanismos ofensivos del estómago. En este caso, pues pueden entrar ácidos, jugos y enzimas pancreáticas y es el principal problema clínico y de los principales diagnósticos ambulatorios. Siguiente. La prevalencia es para mujeres, adultos mayores y pacientes con obesidad. Se puede presentar un ardor subesternal, regurgitación, disfonia y dificultad para tragar. Y dentro de los mecanismos que desarrollan todo esto, se va a encontrar un desequilibrio que son factores agresivos, defensivos y patogénicos. Y dentro de los patogénicos podemos encontrar directamente la incompetencia del esfínter esofágico interior. Siguiente. Em, También se pueden encontrar relajaciones transitorias del esfínter esofágico interior y una disrupción anatómica de la unión gastroesofágica. Dentro del enfoque nutricio podemos alternar dos opciones. La primera es
eliminar directamente los alimentos que estimulen la secreción del ácido gástrico, como son toxicomanías y cafeína, y la segunda línea son eliminar los alimentos que disminuyen el tono del esfínter esofágico interior, que en este caso son las comidas ricas en grasa, chocolates, alcohol, también entran las comidas muy copiosas y las comidas muy condimentadas, y como que dentro de todo, la principal recomendación es que los pacientes cenen de 2 a 3 horas antes de irse a dormir y como tal un enfoque farmacológico para poder controlar todos estos síntomas asociados con la secreción de ácido gástrico. Se pueden encontrar como primera mano los antiácidos y los alginatos. Siguiente. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, son enfermedades que pueden desencadenar con mayor frecuencia el reflujo gastroesofágico. Esto se debe principalmente a la presión intraabdominal que genera el acúmulo de grasa en esa zona, generando que el gradiente del cambiando el gradiente del esfínter gastroesofágico. El paciente que sufre o que padece de esta enfermedad se le debe realizar una evaluación nutricional mediante medidas antropométricas para poder realizar o establecer un régimen dietético adecuado a cada paciente, además de incrementar la actividad física. Las recomendaciones formuladas por la Unión Europea nos dice que debemos realizar un cribado del estado nutricional en pacientes con ERGE, con sobrepeso y con obesidad y evaluar la sarcopenia con la finalidad de nosotros poder dar un tratamiento o una intervención dietética adecuada. El reflujo postprandial es común en los pacientes con ERGE y frecuentemente presentan síntomas nocturnos o síntomas que los pueden llegar a despertar. Cuando llegan a presentar este tipo de síntomas, pensamos que son síntomas sugestivos de laringitis péptica. En cuanto a este padecimiento, la evidencia indica que la elevación mediante una cuña o una almohada de espuma disminuye el pH esofágico distal inferior a 4, mejorando los síntomas nocturnos. En cuanto al esófago de Barrett, es la complicación más frecuente del reflujo gastroesofágico y se da principalmente porque en la parte o en la capa interior del esófago se llega a generar una metaplasia que poco a poco desencadena una displasia y a largo plazo nos puede desencadenar en un adenocarcinoma. Los estudios epidemiológicos han establecido que reducir la dieta en grasas saturadas, azúcares refinados, puede mejorar los síntomas de reflujo, además de mejorar, mejorar el pronóstico del esófago de Barrett y disminuir el riesgo de cáncer. Y dentro de las complicaciones que contribuyen a la desnutrición, pues dependiendo de la fisiopatología o de la enfermedad gastroesofágica, pues se va a alterar directamente el estado nutricional de los pacientes, ya que estos alteran diversos mecanismos y se genera mayor secreción de ácido gástrico, presión basal y depuración ácida gástrica. Siguiente. Y pues podemos concluir que el esófago es el conducto principal del sistema digestivo y pues cuya principal función es el transporte de los nutrimentos hasta el estómago. Evidentemente se tiene que evitar el reflujo del mismo, sin embargo, dependiendo de la fisiopatología que pueda presentar cualquier paciente, pues estos mecanismos se pueden alterar ya sea por producir un daño anatómico que obstruya directamente el lumen del órgano o por generar trastornos a través de la motilidad. Esto va a hacer que se altere la progresión del bolo alimenticio y pues en este caso, por ejemplo, sea cualquiera de los diagnósticos, evidentemente la absorción de los nutrimentos se va a ver directamente comprometida y en algunos casos, algunos pacientes pueden generar un estado hipercatabólico. Entonces, por ejemplo, como equipo, sabemos que es de suma importancia abordar con un buen tratamiento nutricional y sobre todo que esté adecuado al paciente y al mismo tiempo pues que se trabaje directamente con un equipo multidisciplinario. En este caso pues siempre se va de la mano con un gastroenterólogo para poder corregir cualquier problema ya sea de macronutrimentos o de micronutrimentos y poder mejorar la sintomatología pues de los pacientes para que pueda llevar un buen tratamiento nutricional. Y pues a continuación se van a ver las referencias y así podemos concluir nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias.